Que el Señor les bendiga en este día, amados del Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús con las palabras del apóstol Juan que dijo: amado, deseo que sean prosperados en todo, así como prospera vuestra alma. Pues bien, hoy, mis amados hermanos, corresponde a el mensaje de la tercera iglesia en el orden que son escritas en Apocalipsis, a la iglesia de Pérgamo. Antes de leer la escritura, quiero darles la siguiente información. Hablando acerca de la iglesia de Pérgamo, alguien dijo lo siguiente: la iglesia dejó de depender del cielo y empezó a depender del suelo. Ahorita vamos a ver por qué. Dice así la escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 2 del versículo 12 en lo adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo escribió. Pues bien, mis amados hermanos, gloria al Señor. Espero que la palabra del Señor, a través del mensaje de la iglesia a Pérgamo, gloria al Señor, nos haga reflexionar sobre la condición en que se encuentran algunas iglesias en la actualidad. Pérgamo era la capital política de Asia, sede principal de la cultura helénica. En esta ciudad tuvo origen el pergamino, material que era utilizado para la escritura, mucho superior al papiro egipcio. Se ubicaba a unos 120 kilómetros al norte de Éfeso. En esta ciudad se encontraba una biblioteca, ¿sí? Que era pues muy prominente, contaba aproximadamente con unos 200,000 volúmenes. Era algo tremendo, mientras en algunos otros países, ¿verdad?, todavía andaban con taparrabos, con flechas y con arcos. Aquí ya había una biblioteca. Hablar de la cultura helenista es hablar de gente que se preocupa en la investigación. Era tremendo. Mensaje. Escribe al ángel de la iglesia: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Lo primero,
que hemos hecho énfasis a esto. Yo conozco tus obras. Él sabe todo de nosotros. Yo puedo decir una cosa u otra, lo que sea, ¿sí? Pero Él conoce todo de mí. Y le dice, donde moras, donde está el trono de Satanás. Pues bien, ¿por qué estaba el trono de Satanás? Había dos divinidades ahí, les voy a mencionar la primera, que en esa ciudad se encontraba un altar a Zeus, dios mitológico que hasta la fecha muchos todavía le rinden culto a él. Por eso dice, donde moras y donde está el trono de Satanás. En Pérgamo, como capital política, se constituía en una obligación. Quiero recordarles que en este tiempo los césares romanos exigían para ellos que se les honrara y se les venerara como dioses. Y había una costumbre, sí, para todo mundo. Y el que no se sometiera a esta práctica, a esta costumbre, se hacía acreedor inclusive a perder la vida. Y esto era que frente a un funcionario romano se tenía que quemar una pizca de incienso ante algún monumento o alguna estatua que estaba representando al César. Y además tenía que hacer la confesión y decir, César es nuestro Señor y Dios. Después que cumplían con las obligaciones del Imperio Romano, les repito, lo tenían que hacer frente a un funcionario romano. Se les entregaba un certificado que se llamaba el libellus. El libellus los liberaba, solamente una vez lo tenían que hacer. Pienso, mis amados hermanos, en lo que Pablo dice ahí en el capítulo 2, versículos 9 y 10 de Filipenses, ¿sí? Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¡Gloria a Dios! Ante estas prácticas paganas, mundanas, el apóstol Pablo, mis amados hermanos, gloria al Señor, a él no le importó, porque finalmente él fue decapitado por el César Romano Nerón, pero él dejó en claro y establecido que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, que solamente Jesucristo es el Señor. Se nos menciona ahí Antipas. Creo que él era un pastor, mismo que fue sacrificado y murió por el celo y el testimonio de su fe en nuestro Señor Jesucristo, guardándose fiel. Ahí murió en Pérgamo, sí fue sacrificado. Pérgamo era considerada como una iglesia permisiva. Dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam era un profeta agorero, ¿sí? Mismo que fue contratado por Balac
para maldecir el pueblo de Israel. Esta información la encontramos ahí en Números capítulo 22, versículos 5 y 6. Ajá. Balac le pagó a Balaam: maldíceme este pueblo porque es mayor que yo. Maldícelo para derrotarlo porque es más fuerte que yo. Cuando Balaam trató de hacer esto, en vez de maldecirlo, lo bendijo. Y ahí en Números 23, 25 le reclama Balac, le dice: bueno, si no lo vas a maldecir, por lo menos no lo bendigas. ¿Sí? Pues bien, decimos que era una iglesia permisiva porque el Señor le reclama, le exhorta y le dice: tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. No solamente Balaam era un profeta agorero, sino que también él mismo indujo, ¿verdad?, a los hijos de Israel a cometer fornicación, precisamente con mujeres de otra cultura y de otras costumbres. Y no solamente los condujo a cometer fornicación, sino que también, ¿verdad?, nos dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 31, 16, 23, 25, que los llevó a que adoraran, a que sirvieran a Baal Peor. ¿Sí? Dice el capítulo 25, 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de los dioses, y el pueblo comió y se inclinó a los dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Todas estas prácticas paganas, ¿verdad?, fueron por influencia de este profeta agorero, Balaam. Por eso es que el Señor estaba precisamente en contra de la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Permitían también las prácticas nicolaitas, les dice Jesús, a las cuales yo también aborrezco. O sea, era una iglesia que, una mezcla de paganismo terrible, ¿verdad? Pero también lo peor de todo es que se hacían llamar cristiano. Ahora, el Señor le aconseja, le dice: arrepiéntete, de lo contrario vendré a ti pronto y pelearé con la espada de mi boca. ¿Sí? Hermanos, cuando el mensajero o el atalaya no da la voz de alerta, Dios tiene que actuar. El atalaya es el que anuncia, el que dice: cuidado, viene el juicio de Dios. Arrepiéntanse, reconozcan, vuelvan atrás. También concluye el mensaje aconsejándoles que escuchen la voz del Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, prometiendo recompensar a los vencedores con el maná celestial. Y algo muy bonito: ser condecorados con una piedrecita blanca. Y en ella escrito un nombre nuevo. Bien, mi nombre es Antonio Nápoles, pero no sé qué nombre nuevo me vaya a dar el Señor, porque yo quiero ser de los vencedores. Alabado sea el nombre del Señor. Lamentablemente, mis amados hermanos, Pérgamo no escuchó el consejo de Jesús, se paganizó de tal manera que no distinguía la diferencia entre lo bueno y lo malo. Lo mismo le eran las tinieblas que la luz.
Dice las Sagradas Escrituras, ¡ay! De aquellos que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno, que no distinguen entre la luz y las tinieblas. ¿Sí? No escuchó Pérgamo el consejo que nuestro Señor Jesucristo les dio. Ahora, algo también importante que es digno de mencionar, por eso, en un principio les decía, la iglesia dejó de depender del cielo y empezó a depender del suelo. ¿Qué trato de decir con estas palabras? Que en el periodo de la iglesia de Pérgamo, precisamente nace la oración por los muertos, la misa a los muertos. Nace la señal de la cruz. Da principio a la adoración a las imágenes. Recordemos que cuando Constantino llegó al poder, él trajo todas estas prácticas, ¿sí? Se instituye la misa, nace también la adoración a María. Da inicio la doctrina de la extremaunción, la creencia en el purgatorio y otros dogmas propios de la iglesia tradicional católica. ¿Sí? Por eso es que nuestro comentario, la iglesia dejó de depender del cielo y empezó a depender del suelo. Otra causa posible, el por qué. El Señor le dice que donde moras y donde está el trono de Satanás, ¿sí? Es porque en Pérgamo también se encontraba un templo dedicado a Esculapio. ¿Quién era Esculapio o quién es Esculapio? Esculapio es conocido como el dios de la medicina, mismo que era representado por una serpiente viva. ¿Sí? Aquí, en Pérgamo, se encontraba también esta divinidad. Un templo a Esculapio, dios de la medicina. Por eso, hoy en la actualidad, inclusive, contemplamos el logo de los doctores, ¿verdad? Una pequeña estandarte con una serpiente enredada. ¿Sí? De modo que, amados hermanos, lamentablemente, a través de este periodo de la iglesia de Pérgamo, el cristianismo empezó a decaer tremendamente y eran pocos los que permanecían firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y los que permanecían firmes en la fe preferían morir antes que dar la espalda a nuestro Señor y antes que ofrecer incienso al César romano y a declarar que César era Señor y Dios, hacían la declaración apostólica. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor y Dios. Dios me los bendiga en este día. Adelante, mis amados hermanos. Levantemos en alto el estandarte de la cruz. Demos testimonio de nuestra fe, del Cristo resucitado. Y hay que decirle no a una vida pecaminosa, no al pecado, no a las prácticas
que nos identifican o nos confunden con el mundo. No al mundo, sí a la fe, sí a una vida santa, sí a una vida en obediencia, sí a una vida que esté en línea con la fe cristiana. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día, por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a permanecer firmes y fieles a ti, Señor, ante la influencia del paganismo, ante la influencia, Señor, del pecado. Dios mío, enséñanos a guardarnos fieles a ti, a mantener en alto el estandarte de la cruz. Bendice y visita a mis hermanos que están, Señor, aún luchando ahí en una cama, Señor, aleluya. Fortalece su sistema inmunológico. Dales la victoria, Señor. Fortaléceles, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. El Señor me lo bendiga, mi hermano. Le envío un abrazo.